¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión de la materia de legislación fiscal uno, se podría decir, y también impuestos 2. Vamos a comenzar. Les recuerdo, en este caso el libro sigue siendo el mismo, está dentro de la página estudiandocontaduría.weebly.com, que bueno, se supone que ya tiene el libro. Vamos a empezar con el tema 1.3 que se llama la actividad financiera del Estado. Vamos a leer y posteriormente vamos a explicarlo. Y obviamente la tarea o el ejercicio. En este caso, normalmente me gustaba revisar alguna tarea de sus compañeros dentro de la clase virtual para que más o menos vieran cómo se entrega o qué información proporcionaron. En este caso, por lo menos en las primeras clases voy a omitirlo, esto para ver el tiempo. Recuerden que no puedo tardarme más de una hora o más de 50 minutos, de acuerdo a las instrucciones que se dijeron en la junta. Entonces, para no perder mucho tiempo en revisión, porque era importante retroalimentar algunas de sus tareas y que viera más o menos como un compañero entregó su trabajo, vamos a omitirlo. Entonces, en este caso, pues de ambas materias omitiremos ese tipo de revisión. Pero de todas formas, pues he revisado sus tareas, ejercicios, y pues a cada uno pues ahí le pongo un comentario breve de lo que estuvo bien o está bien, no pasa nada, o te equivocaste, etcétera, ¿no? El tema de ahora va a ser el 1.3, la actividad financiera del Estado. Estamos en la materia de legislación fiscal. Vamos a ir por ello, ¿no? Dice, para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos necesarios, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados, con apego en la aplicación de la forma impositiva, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjunto se denomina actividad financiera y se clasifica de la siguiente manera. En la parte de arriba menciona mucho la palabra Estado. Prácticamente el Estado se compone de tres cosas. Población. ¿Qué significa población? Pues personas. Es decir, que en un lugar haya personas. Si no hay personas, pues a nadie le puedes cobrar o no puede ver quién se beneficie. Entonces debe de haber población. Ya tienes a la población, debes de tener un territorio. Debe estar un territorio, un lugar geográfico donde las personas pues están ahí. Entonces sería el territorio, sería la población y en este caso la parte del gobierno, la parte que va a administrar tal área, ¿no? Si se dan cuenta, los 32 estados de nuestro país tienen de alguna manera un gobierno. Obviamente existe el gobierno federal, que es prácticamente el ejecutivo. Se divide en 32 estados. Cada estado tiene un gobernador y todavía se dividen en municipios. ¿Para qué? Para que cada municipio tenga un presidente municipal. Y así, dependiendo de la escala en la que estés, pues obviamente es la responsabilidad que tiene en este caso el gobierno y también de alguna manera la población. Vamos a ver este siguiente gráfico, que es la actividad financiera del Estado. Derecho financiero. Su clasificación solamente son tres. Obtención de ingresos, se puede llamar como derecho fiscal o derecho tributario. La aplicación de los ingresos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Derecho presupuestario y administración de ingresos, el famoso derecho patrimonial. Estas tres clasificaciones que ustedes ven de alguna manera es el ciclo que lleva o que se hace. No importa si es un municipio, si es un estado o es la federación. Se supone que se obtienen ingresos. ¿De dónde se obtienen los ingresos? De todo tipo de impuestos que ustedes ya conocen. Ya después que se tengan esos impuestos, toda la parte de estar cobrando a cada uno de los contribuyentes, llámese personas físicas, personas morales, posteriormente pasa a hacer un presupuesto. Vamos a hacer un presupuesto nosotros como Estado, que se llama derecho presupuestario. ¿Para qué es el presupuesto? Pues se supone que ese dinero que cada uno aportó voluntariamente, bueno, a veces, normalmente es obligado, en tanto todos los impuestos que ustedes conozcan, se va juntando mucho dinero, es como un ahorro grande. Entonces ya el gobierno en base a eso que junta,
dice, bueno, voy a retribuirlo nuevamente a la población. ¿Cómo? Obviamente poniendo nuevas carreteras, haciendo nuevos aeropuertos, eh, limpiando calles, recolectando basura, se lo voy a regresar a lo mejor en su crédito al salario, le voy a regresar parte del impuesto porque fue muy puntual, vamos a hacer la seguridad, la cuestión de la seguridad, la cuestión educativa, muchas cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor no tienen un costo como tal. Entre comillas no tienen un costo porque en el momento no lo pagas. Por ejemplo, muchos de ustedes han ido al menos una vez al INE, han sacado su tarjeta, no su INE. Van, les cobran, no, no te cobran. Ahí no importa si pagases impuesto o no pagases impuesto, tu obligación como ciudadano es tener tu identificación. Hay jóvenes de 18 años que pues van y muchos de ellos ni siquiera trabajan, ni siquiera pagan impuestos, son ninis algunos, pero les dan su identificación. Ahí está tu identificación, tienes 18 años, ahí está tu identificación. En ningún momento les cobraron, de hecho si cobrarían sería algo ilegal, podrías denunciar. Entonces, en ese sentido, pues ellos están gastando de alguna manera en personas para que trabajen en esa institución. Computadoras, la renta de los lugares a veces no son lugares propios del INE. De alguna manera, ¿de dónde sacarán el dinero, no? Porque como pagar identificaciones gratis, pues como que está muy raro. Pues la verdad es que es la aportación de cada uno de nosotros que en algún momento dado pagamos impuestos. Entre ellos está ese ejemplo, ¿no? Sabes que yo he estado, ocupo dar la identificación a todos los ciudadanos, ya tienen 18 años, y luego lo peor a veces puede pasar de que muchos de ustedes a lo mejor lo pierden, ¿no? Ay, perdí mi identificación. Pues vuelvo a ir, no pasa nada, es gratis. O lo volví a perder, pues vuelvo a ir, ¿no? A lo mejor el problema es estar cada rato tener que ir, pero realmente te dan tu identificación las veces que pues sea necesario, ¿no? O a lo mejor te cambiaste de domicilio, te cambiaste de un estado a otro. Al final de cuentas es gratis, entre comillas, porque al final lo pagaste en algún momento dado, ¿no? Otro ejemplo de que realmente se beneficia a veces, no digo que siempre, son las carreteras, ¿no? Mucha gente luego viaja en vehículo y dice, bueno, la carretera no está nada mal. En algún momento de tu vida aportases esa parte, ¿no? Obviamente hay gente que dice, yo la verdad nunca aporté. De alguna u otra manera aportaste en un impuesto. A lo mejor no te diste cuenta, pero lo aportaste. Y esos centavos o esos pesos se juntaron y al final sirve para eso. Entre muchas cosas que sirve el derecho presupuestario. No nomás es para hacer carreteras, existe una infinidad en cuestión educativa, en cuestión de seguridad, muchas cosas, ¿no? Después, la parte de administración de ingresos es el derecho patrimonial. Muchos de ustedes han escuchado, sobre todo hay un boom de que los gobiernos deben de declarar, obviamente, su administración de ingresos, es decir, su parte de ingresos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues la gente cree que la persona que ganó a lo mejor tiene ya dinero y para qué quiere más dinero si ya tiene dinero o de dónde sacó tantas cosas. Curiosamente ya es gobernador o ya es presidente municipal y tiene más dinero o tiene muchas cosas que antes no tenía, ¿no? Es el derecho patrimonial, es como declarar todo lo relacionado con tus ingresos como persona que trabajas para el gobierno. Entonces, eso puede suceder, ¿no? Posteriormente dice lo siguiente. La actividad financiera del Estado forma parte de las finanzas públicas y se constituye por los ingresos y gastos del Estado. Además, realiza las funciones financieras, por ello es importante la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, que al final de cada año da a conocer el Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, en donde señala de manera específica los ingresos que se espera recibir durante el ejercicio y los rubros en donde se aplicarán. Además, se presentan aspectos que vinculan o apoyan la actividad financiera del Estado. En esta parte hay varios términos muy interesantes. Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de la Federación. En realidad no es como una ley como tal, o sea, no es como un libro que se llame Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de la Federación. Realmente se le conoce así a un conjunto de investigación por parte del gobierno o todas las personas que trabajan en el gobierno y están en ese momento, donde prácticamente hacen de todo para posteriormente enviar
al Congreso de la Unión, senadores y diputados, toda la información que se espera para el siguiente año, ya sea ganar, perder, invertir en ciertos rubros de la sociedad. Y pues normalmente se le conoce como ley de ingresos y presupuesto de egresos, ¿no? Normalmente, en un término más legal. Pero para los cuates es prácticamente el presupuesto. Muchos le dicen, es el presupuesto del gobierno. O el paquete económico, que es un término que se usa más. Es el paquete económico 2021. Curiosamente, esta semana, el día martes, precisamente, ya se mandó la ley de ingresos y presupuesto de egresos, mejor conocido también como paquete económico para el 2021. ¿Qué contiene ahí? Pues vamos a ver más adelante algunos de los aspectos que contiene ese paquete. Obviamente en el DOF, Diario Oficial de la Federación, al final de toda la investigación, al final de la revisión, pues se sube a ese periódico para que todos los ciudadanos y todas las personas digan, pues ahí está la información, quien la quiera leer, pues la lee, y más o menos ahí se ve cómo durante el próximo año se va a estar ya sea gastando, se va a obtener ingresos, etc. Después nos menciona en donde se señalan de manera específica los ingresos que se espera recibir durante el ejercicio. El ejercicio normalmente es de un año, normalmente, ¿no? Un año. Cada año es realmente cuando se debe de enviar esto. Y curiosamente, da la casualidad que es en esta semana donde se envió el día martes. De hecho, fue el día martes que enviaron el paquete económico. Posiblemente alguno de ustedes por ahí escuchó algo relacionado. Yo sé que muchos de ustedes siempre, antes de levantarse o a lo mejor después de que se levantan o están ya para irse a su trabajo, prenden la televisión y le ponen el canal del Congreso. Yo sé que muchos de ustedes son muy buenos estudiantes y ese es un canal favorito de ustedes. En ese canal de arte, iba a decir canal de arte financiero, el canal prácticamente del Congreso, pues ahí se ve toda la información, se ve cómo llegaron con sus paquetes. Realmente el paquete económico son documentos, pues prácticamente es una infinidad de hojas, como si tuvieran que entregar una tesis o un trabajo, y es mucha información. Alguien se la pasó haciendo eso toda la noche. Entonces ya llegan con el Congreso, se los dan, y ya pues el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, puede ser un diputado, un senador, pues aceptan y pues a veces toca una campanita, ¿no? Tilín, tilín, tilín. ¿Por qué? Porque es parte del protocolo que deben hacer los diputados y los senadores y eso enmarca que el presidente de la República ha entregado su encomienda, ¿no? Y posteriormente toda esa información se distribuye a todas las secretarías y a cada secretaría va a saber ahí cuánto va a recibir, cuánto requiere también tener de ingresos, todo viene ahí, todo viene ahí. Obviamente ya en la vida común mucha gente eso no lo ve, solamente escucha, es que entregaron tal paquete, ¿no? Y mucha gente piensa que es un paquete X normal, pero no, así se le llama, ¿no? Paquete económico. Aspectos o algunos de los aspectos que van a encontrar ahí. Aspecto económico, esta actividad financiera tiene indudablemente una dimensión económica, por cuanto ha de ocuparse de la obtención o inversión de los recursos de esta índole, necesarios para el cumplimiento de aquellos fines. Hay una parte de este paquete económico donde viene la parte económica. Todo lo relacionado con la economía viene ahí, con gráficas, con dibujitos y pues prácticamente lectura, ¿no? Viene la explicación, cómo piensan obtener todo eso o en qué les puede afectar, todo eso viene. Aspecto político, se refiere a que en la obtención de los ingresos deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirán, se acordarán y se crearán leyes respectivas. También viene la parte política, lo que se pretende hacer en un futuro o el siguiente año. Aspecto jurídico, las actividades financieras del Estado deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regulan en Estado de Derecho. Luego está la parte sociológico, se refiere a que el régimen de tributos y de los gastos públicos ejercerá una demanda influencia más o menos decisiva sobre grupos sociales que operan dentro del Estado. Estos aspectos que ven aquí son algunos de tantos aspectos que vienen en ese paquete económico. Entonces, pues sí sería interesante, ¿no? Ahora, la actividad que tienen que realizar. Aquí dice, realiza una investigación sobre la actividad financiera del Estado. Los requisitos de entrega son
presentación, actividad financiera del Estado y sistema, síntesis del tema investigado. En este caso vamos a cambiarle un poquito el término. Vamos a cambiar los términos en este caso y yo te voy a decir qué es lo que van a cambiar. Entonces aquí tenemos la actividad de la sección 2, legislación fiscal, ¿no? Vamos a cambiar lo siguiente. En vez de investigar lo que es la actividad financiera del Estado, lo vamos a cambiar aquí por paquete económico. Vamos a poner, realizar una investigación sobre el paquete económico. Esta información del paquete económico, la verdad, la van a encontrar muy fácil porque lo acaban de enviar esta semana. El paquete económico 2021. Los requisitos de entrega son, ok, en la parte de la presentación, no es presentación de que tengan que exponerlo. Le voy a cambiar el término, lo voy a poner portada. La portada, presentación es la portada del trabajo prácticamente. Y pues aquí obviamente le vamos a cambiar, obviamente ya no va a ser la actividad financiera del Estado, va a ser el paquete económico. Y ahorita rápidamente les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, se entiende de todas formas, ¿no? El paquete económico 2021. Ok, les voy a explicar qué tienen que hacer. Usted lo único que tienen que hacer es darle una ojeada. Bueno, también investigar así de una forma breve todo lo relacionado con el paquete económico 2021. Por ejemplo, si tienen dudas de cómo, ¿qué es en sí un paquete económico? Características del paquete económico, cómo se compone, a lo mejor hay requisitos, a lo mejor tienen que ser 1000 hojas, 500 hojas. Todo ese tipo de cuestiones la pueden investigar. Paquete económico 2021. Obviamente al investigar el paquete económico 2021 van a investigar que existen diferentes rubros, como los que vimos, aspecto sociológico, aspecto económico, político, hasta aspecto deportivo, aspecto de impuestos, todo va a venir si se dan la oportunidad de leerlo. Son bastantes hojas de ese paquete, pero bueno, traten de poner lo más importante, lo relevante de un paquete económico. Esa es como la investigación, nada más la investigación. Después, la síntesis del tema investigado. Esto es como ya una opinión, entre comillas, de lo que a ustedes se les hace interesante del paquete económico. Van a ver cifras, van a ver cantidades, van a ver rubros, van a ver todas las secretarías divididas y cuánto dinero le toca a cada uno. Van a ver muchas cosas si lo investigan a un 100%, ¿no? Obviamente, en la parte del paquete económico no es necesario poner todo el paquete económico como tal, pero sí fragmentos de cada uno de los rubros. Y obviamente síntesis del tema investigado, que sería su reflexión de alguna manera, y la bibliografía, pues en este caso va a ser paquete económico, pero a lo mejor algunos de ustedes se apoyan en algún libro que se especifica en hablar solamente del paquete económico. Y pues prácticamente sería esta primera actividad de esta sesión. Posteriormente vamos con el siguiente tema. Este tema ya lo hemos visto, pero bueno, forma parte de la legislación fiscal, que es las fuentes formales del derecho fiscal. Vamos a leerlo, es algo que esto ya lo saben, y dice así: de los aspectos que se expusieron anteriormente con respecto a la norma jurídica fiscal que el Estado debe considerar para las imposiciones tributarias, es necesario conocer su proceso y sus relaciones generadas en el ámbito de la legalidad, las cuales deben estar reglamentadas por leyes y normas jurídicas aplicadas en cada caso. Las formas o formas de integración de las normas jurídico-fiscales se refieren al proceso de manifestación mediante el cual se va estructurando y formando el derecho fiscal. A esto se denomina fuentes formales del derecho. Por fuentes se entiende el proceso de creación y estructuración de las normas jurídicas tributarias, así como los procedimientos, formas, actos o hechos y demás medios de creación e interpretación, de los cuales tienen su origen los principios y leyes en general. Quiero aclarar que toda esta parte que acabamos de leer aplica para todo tipo de leyes. Obviamente nosotros estamos enfocados a la legislación fiscal, cuestiones de impuestos, pero estos mismos dos párrafos que acabamos de leer puede ser utilizado para a lo mejor otra materia. Por ejemplo, imagínate que ustedes fueran enfermeros y estudiáramos en la carrera de medicina. En vez de ser derecho fiscal, sería un derecho enfocado a la cuestión médica. De hecho, existen leyes médicas donde a lo mejor nosotros como no somos ese rubro de médicos, pero bueno, ahí cuando tengan tiempo y quieran ver curiosidades de la ley del Seguro Social, bueno, de hecho vamos a ver la ley del Seguro Social en Impuestos 2,
pero eso más adelante, todavía no se los comento. Pero no tanto ese tipo de impuestos, porque al final de cuentas se relaciona con impuestos, el himno, que te voy a quitar una aportación, todo eso, pero la parte de la salud, lo que es la cuestión de salud. Si han tenido la oportunidad de leer la ley de salud, hay apartados que incluso te definen qué es un paciente, algo que a lo mejor muchos de ustedes dicen, pues, ¿qué significará paciente? Realmente la palabra paciente viene de eso, de paciencia. Tienes paciencia para esperar en un lugar y ser atendido por un médico. Entonces, en esa ley de la cuestión de salud, te vienen todos los procedimientos, parecido como una ley dice así, vienen todos los procedimientos de qué derechos o obligaciones tienes como médico, cualquier tipo de, ahora sí que ejerzas, ¿no? Desde cirujanos, enfermeros, médicos generales, médicos especializados en algo. Toda esa ley viene todo ese tipo de cosas. Viene también cómo al paciente se le debe atender, qué pasa si no se le atiende al paciente. Vienen muchas cosas. Igual hay una normatividad, obviamente enfocada a cuestiones de salud. En este caso estamos viendo la fiscal, pero estas fuentes formales aplica para todas las leyes, no solamente cuestiones fiscales. No más que obviamente yo lo enfoco a esto porque ese es el tema. La Constitución, que ya lo habíamos visto, solamente esto es como un repaso. Dice, la Constitución es la fuente por excelencia del derecho. En cuanto se determina la estructura del Estado, las formas de gobierno, la competencia de los órganos constitucionales y administrativos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad jurídica y determinados problemas básicos de una comunidad, elevados a la categoría de constitucionales para mantenerlos permanentemente fuera de los vaivienes de los problemas políticos cotidianos. En relación con lo anterior, el derecho fiscal se enmarca en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que ya lo hemos visto muchísimas veces. Prácticamente ahí está fundamentado el pago de los impuestos, que indica la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa a nuestra productividad, así como la facultad constitucional que se crean leyes fiscales que benefician a la población. Hasta ahí, pues, prácticamente, en cuestión de impuestos, ese es el fundamento legal. Obviamente, cada rubro tendrá un fundamento legal. La Constitución, recuerden que es prácticamente de ahí se originan todas las leyes, reglas, normas, de ahí salen, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también se le conoce como la Carta Magna, se le conoce como la madre de todas las leyes, también se le conoce como el libro sagrado, también se le puede conocer como la ley fundamental. Son nombres que se les proporciona, pero lo más, ideal es llamarle Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya como dato ahí perturbador, ha habido 4 constituciones en nuestro país. Cada vez que pasa una constitución a otra son por cuestiones políticas, sociales y también cómo cambia la sociedad. La última constitución que se hizo fue en 1917, fue un martes 5 de febrero de 1917 a las 12 horas en el Teatro Santa Ana de Querétaro. Actualmente creo que todavía existe ese teatro de Querétaro. Ahí fue realmente donde se agarró todas las personas y firmaron, ¿no? Esa ley actualmente es la que nos rige. Obviamente, en 1917 ha tenido muchos cambios. No es como que es la original ahorita. No, ahorita ya no es tanto la original porque ya le han cambiado muchas cosas. Pero ya de ahí no ha habido otra como revolución que digan, no, no, vamos a cambiarla de cero otra vez. Algo que pasó anteriormente, después de 1917 para atrás, pues dijeron, vamos a cambiarla, ¿no? En 1857 se cambió, por ejemplo. Entonces, pasa un tiempo y la volvieron a cambiar, en este caso 1917, ¿no? Eso es simplemente es un dato perturbador. Bueno, la ley, de acuerdo al artículo 31, fracción 4, que ustedes ya saben que dicen, y con el artículo 73, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal se encarga de emitir leyes que sean útiles a la sociedad. Se supone que es para el beneficio de todos, ¿no? Y así el Estado puede cumplir con la obligación de satisfacer el gasto público, como la ley de ingresos para recaudar las contribuciones que se legislen y la ley de ingresos para erogar el gasto, así como el mandato constitucional para contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional, según, ¿no? En la vida real. En este sentido, se puede indicar que la ley es una regla del derecho que emana del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. También ya vimos cuál es el proceso de cómo se crea una ley, que literalmente, así como lo vimos en clases pasadas, así se hace. Realmente así es la cuestión. Yo sé que algunos de ustedes
les gusta ver mucho el canal del Congreso y ahí, así como nosotros lo vemos a lo mejor en teoría, que dicen, no, pues hay una iniciativa, después de la iniciativa hay una discusión y después de la discusión hay una votación. Eso realmente en la vida real sí se aplica. Cuando tengan oportunidad de ver este canal del Congreso, que bueno, vamos a dejar una tarea relacionada, les voy a dejar una tarea relacionada con eso, pero bueno, ahorita más adelante les comento de qué trataría. Porque yo sé que muchos de ustedes son muy buenos en ver la televisión y sobre todo todas las mañanas lo primero que hacen al prender la televisión es canal del Congreso. Eso es lo que hacen. Y antes de dormir, canal del Congreso. Bueno, dice, en este sentido se puede indicar que la ley es una regla del derecho que emana del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Ejecutivo? El presidente de la República Mexicana que esté en su momento. Podemos decir que el Ejecutivo es el único que cambia cada 6 años. En el Legislativo ya depende, que de hecho también lo vimos en clase. Y que crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido y solo puede ser modificada o suprimida por otra ley o por otra regla que tenga eficacia de la ley. La parte del reglamento, ¿qué significa? Se concibe como una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto que expide el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, cuya finalidad es la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Prácticamente la parte del reglamento es como una explicación de la ley. Algunas leyes tienen reglamento, otras no. Un ejemplo es el ICR. El ICR tiene un reglamento, pero hay leyes que no tienen reglamento, es decir, nada más es la ley y punto. No hay reglamento, no hay una explicación. Decreto ley. Se presenta un decreto ley cuando la Constitución autoriza al Ejecutivo ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública y la suspensión de garantías individuales. Pone como ejemplo artículo 73, fracción 16 y 29 constitucional. El decreto ley es prácticamente todas las cosas que tiene que hacer el presidente tienen que pasar por el Congreso de la Unión, pero hay cuestiones en las cuales no importa que pases por esa instancia. En este caso, el presidente de la República puede decir decreto. El decreto en este caso no fue exactamente un decreto, pero en la cuestión de la pandemia pudo haber dicho. Literalmente nadie sale de su casa. ¿Qué significa no salir de tu casa? Es decir, que si te sales, pues corres el riesgo de infringir la regla, la ley. Obviamente en vida real sería pues no posible decirle a una persona, hey, no salgas de tu casa. Obviamente la persona te va a decir, pero ¿por qué no? Pues yo puedo salir cuando quiera, ¿no? Mientras que no haga nada ilegal. Pero si el presidente hubiera dicho de forma muy tajante, quien salga de su casa, multa o cárcel, ¿se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Porque aquí lo permite que el artículo 29, que es el de las garantías individuales, sea cancelado por un momento. Por fortuna, digo, no ha pasado, pero en algunas ciudades del país llegaron a hacer eso, o han escuchado el famoso toque de queda, que es algo parecido, donde te dicen no puedes salir. Realmente, pues nadie te puede prohibir salir de tu casa, o sea, puedes salir de tu casa. Obviamente cada quien corre el riesgo si sales en la noche o sales en el día, ¿no? Cada quien, o sea, la vida es un riesgo. Pero de que alguien te prohíba no salgas de tu casa, porque yo te lo digo, pues realmente sería algo ilegal que te hagan eso. Obviamente, al menos que tengas un problema legal y te quieras ir a otro país cuando tienes un problema legal. En esos casos, pues obviamente no. Entonces, el decreto ley, entre algunas cosas que puede pasar, pues es obviamente por un momento dado decir, no tienes garantías individuales. Decreto delegado se identifica a un decreto delegado ante la Constitución, autoriza al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República Mexicana, para emitir normas con fuerza de ley por tiempo limitado y para obtener definidos. Por ejemplo, la delegación de facultades para legislar en materia tributaria a favor del presidente. Artículo 131, segundo párrafo de la ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que el presidente puede aumentar o disminuir tarifas de impuestos de importación para regular el comercio exterior. Entonces, también existe la posibilidad de que el presidente de la República un día diga, necesitamos subir aranceles, pero ya, o sea, ya. En ese caso no fue ni tuvo la necesidad de ir al legislativo, todavía pedir autorización, que voten. En esos casos no, porque es un decreto delegado. Después la parte de los circulares se deriva del reglamento, también se maneja como una disposición administrativa
solo que el reglamento únicamente lo puede expedir el presidente de la República y la circular la expiden funcionarios superiores de la administración pública. Las circulares se puede decir que son como documentos jurídicos, legales, con firma, escudos, en el cual te mencionan, te dicen qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, avisos, notificaciones. Normalmente todo ese tipo de gamas son circulares. La jurisprudencia, dice, tiene una gran importancia como fuente formal del derecho, ya que la mayoría de las reformas e innovaciones que se introducen en esta ley, ya sea porque se detectan errores o se precisen conceptos, obedecen a sentencias que los órganos jurisdiccionales han emitido en una serie de casos análogos. ¿Ok? Análogos. Dice, la jurisprudencia por sí misma no modifica, deroga o crea leyes fiscales, sino que únicamente puede determinar la conveniencia y en su caso el contenido de la modificación, derogación o creación de esas leyes que se haga a través de los órganos competentes, para ello para la creación de leyes por los órganos competentes, por lo que la jurisprudencia no es una fuente formal, sino una fuente real de las leyes fiscales. Prácticamente esta parte de la jurisprudencia, a veces pues en la vida real, pues a veces se equivocan los jueces, se equivocan o a veces pues desgraciadamente no aplican las leyes como deberían, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que realmente el culpable, o sea, que realmente sí era culpable, fue inocente? O sea, o el que era inocente fue culpable, o le dan cantidades de años exagerados cuando lo que hizo fue robar un gansito, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien roba un gansito, le dan como 10 años de cárcel y otro roba millones de pesos y le dan meses, ¿no? Dices tú, como que no hay coherencia, ¿no? O alguna persona pagó con billete falso y le dan 5 años. Y otra persona que tenía muchos billetes falsos, resulta que le dieron meses, ¿no? Dices tú, ¿cómo puede ser posible? La jurisprudencia sirve como para sanar el error o a veces los jueces no tienen como experiencia o tienen experiencia de otros casos muy parecidos. Hay muchos casos muy parecidos y se pueden basar con otros casos para tomar la decisión de algo. Normalmente la parte de la jurisprudencia lo hacen los jueces. De hecho, también existe un canal relacionado a ese tipo de situaciones que es el canal Justicia TV. Ya le pusieron Justicia, antes se llamaba el canal judicial. A mi punto de vista sonaba mejor canal judicial, que es igual parecido al canal del Congreso, nada más que aquí se basa ya en cuestiones de la Suprema Corte de Justicia, que es otro canal que yo sé que muchos de ustedes ven, después de que terminan de ver canal del Congreso, le cambian inmediatamente al canal judicial. Y bueno, esa es una jurisprudencia que puede ser utilizado como libros, tesis, ver instancias, etcétera, para pues, ver si la persona va a ser culpable o inocente, ¿no? Entre muchos casos. La doctrina es una fuente real y no una fuente formal del derecho fiscal, ya que le corresponde desarrollar y precisar los conceptos contenidos en la ley. Normalmente la doctrina se puede utilizar como también como antecedentes, como utilizar tesis, libros o utilizar cosas para dar una solución a un tema, ¿no? Que a lo mejor no se tiene la experiencia. Pero bueno, son conceptos que se utilizan. Y tratados internacionales. Los tratados internacionales son los convenios o acuerdos entre estados acerca de cuestiones diplomáticas, políticas, económicas y culturales. De este modo, los estados que intervengan crean normas jurídicas de observancia en general en los respectivos países, del cual constituye una fuente formal del derecho. Prácticamente los tratados internacionales son tratados que se hacen con otros países en muchas cuestiones políticas, sociales, etcétera, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Pues la finalidad es que estén a la par, ¿no? Y aquí rápidamente es este tema no lo van a hacer porque ya ustedes ya lo tienen. De aquí para la siguiente clase nos vamos a ir a la página. Yo creo que vamos a empezar la unidad 2, pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase. Aquí vamos a ponerle aquí canal de Congreso. Esta parte, ahorita que terminemos la sesión, lo voy a escribir allá, ya que falta poco para que sean los 40 minutos y falta todavía la otra materia. Así es que vamos a ir rápidamente a la ley del impuesto sobre la renta. Ustedes, obviamente, en la ley del impuesto sobre la renta hicieron el índice. El índice es muy importante. ¿Para qué? Para que sepan más o menos capítulos, qué temas están y sus artículos. Bueno, vamos a leer el artículo 2, está bastante extenso. Vamos a ver.
Bueno, prácticamente el artículo 2 se refiere a establecimientos permanentes en cualquier lugar de negocio que desarrollen parcial o totalmente. No vamos a alcanzar a leer todo el artículo 2, nos vamos a quedar desfasados. Pero bueno, vamos a leer lo que alcancemos porque ya faltan 5 minutos, no vamos a alcanzar. Dice artículo 2. Para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios por personas independientes. Se entenderá como establecimiento permanente en otros las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considera que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional un lugar de negocios. Si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero y estos se celebran por nombre a cuenta del mismo, previa la enajenación de los derechos de propiedad o el otorgamiento del uso o goce temporal de un bien que posea para el residente en el extranjero o sobre el cual tenga derecho del uso o goce temporal, y obliguen al residente en el extranjero a prestar un servicio. Bueno, no vamos a alcanzar, pero les voy a explicar rápidamente de qué trata. Faltan 4 minutos. Prácticamente el artículo 1, el artículo 2, habla mucho sobre los establecimientos permanentes que tienen las personas. Normalmente un establecimiento permanente se refiere a un lugar donde tú estás haciendo tu trabajo y estás obteniendo ingresos. No necesariamente, a veces tiene que ser como una oficina. Puede ser un taller, puede ser un almacén, puede ser un espacio a lo mejor sin techo, pero es un establecimiento permanente. También te menciona que a veces, no importa si eres extranjero, tienes actividad en el país, es un establecimiento permanente. Pero también hay ocasiones que el establecimiento permanente no es tanto físico, es como virtual, que ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, en el caso de Netflix. Bueno, en este caso van a tener que ustedes sí trabajar un poquito. Solamente vamos a ver el artículo 2, que era el único que interesaba, porque ya la siguiente semana ya nos vamos a ir un poquito ya a uno de los rubros del ICR. Vamos a poner aquí ICR, el trabajo que tienen que hacer. Van a tener que leer el artículo 2 y dar una opinión. De ese artículo. Obviamente solamente una hoja es suficiente. Lo leen, ya a la siguiente clase nomás lo repaso. Y ahora sí, ya a la siguiente clase nos vamos a ir al capítulo de RIF, que eso es lo que vamos a ver. Ya ahora sí más enfocado a este rubro. Ya después de que veamos RIF, pues sí vamos a pasar a otros temas que vienen en el temario de esta materia. En esta materia no les había explicado, pero viene a ver la ley del Seguro Social. Viene también ver la ley de Infonavit, que sí sé que son temas un poquito pues extensos y sobre todo a lo mejor no lo esperaban esos temas, ¿no? Yo también pensé que impuestos era relacionado a ver mucho de la ley del ICR y ver no solamente personas físicas sino personas morales también, pero pues ahí menciona en el temario ver la ley del Seguro Social, ver la ley del Infonavit, que pues se tienen que ver, ¿no? Obviamente. Entonces nomás esta primer parte o este primer parcial trataré de enfocarme a lo que es personas físicas, que creo que yo es lo más relevante, lo que más de alguna manera a primera mano es más necesario, más que hablar de personas morales. Y entonces para la siguiente clase eso es lo que vamos a empezar a ver, para que pues nos pueda alcanzar el tiempo, ¿no? Porque ya falta poco para los 40 minutos. De hecho falta menos de un minuto, entonces pues ahí nos quedamos, ¿no? Sería ver el artículo 2, sería artículo 2, leerlo, así nomás de que lo van a leer, poner su opinión en una hoja y es todo. Ya la siguiente clase rápidamente lo explico y ahora sí comenzamos con personas físicas. En este caso sería lo que es el RIF. Y una vez el artículo 5. Bueno, hay que transcribirlo o pues yo creo que van a dar copy-paste, ¿no? Transcribir
transcribir el artículo 5º de la Constitución. Eso de todas formas se los voy a acomodar ahorita terminando la clase. El artículo 5º de la Constitución tiene mucha relación con el RIF. Muchos dirán que tiene que ver, ¿no? Pero bueno, ya que lo vemos en la siguiente clase, pues se van a dar cuenta que sí, tiene que ver mucho el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, que es algo nuevo. Fue uno de los cambios que se hicieron. Entonces, tiene algo que ver con el artículo 5º. Y nos vamos a enfocar ya a terminar ese artículo, solamente que el artículo 1 y el artículo 2 era necesario que lo vieran, para que vean que tanto personas físicas y personas morales pues ocupan tener un establecimiento permanente, o no necesariamente a veces tener un establecimiento permanente físico, mas sin embargo sigue recaudando ingresos. ¿Para qué? Para posteriormente pagar impuestos, tanto físicas como personas morales. Aquí también viene, por ejemplo, de las personas físicas, que esto es lo que vamos a ver, pero más enfocado a personas del régimen de incorporación fiscal, es lo que vamos a ver. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Ya son unos 41 minutos ya prácticamente. Nos vemos en la siguiente clase. Pues no podemos sostenernos más, pues bueno, así son las reglas. Y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Referente a la exposición. Les voy a enviar la exposición en un documento. Lo voy a poner en su Classroom. No tengo abierto ahorita el Classroom aquí. Lo voy a poner en la parte de novedades para que vean su nombre y tema a exponer y la fecha de entrega de su exposición. Y ya en la siguiente clase, de forma breve, les explico cómo sería una exposición, pero ustedes ya saben, ya la hicieron en materias pasadas. Y bueno, pues hasta aquí nos vemos, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.